Una de sus calumnias fue la de que le hipotecamos a China nuestra independencia. Sobre el pasado viaje, los ñañes arguyeron en sus debates que Li Xiannian nos había dado una lección al pedirnos que no defendiéramos a China y al darnos una serie de apreciaciones y orientaciones, según ellos, correctas. Lo que pasa es que tenemos divergencias con esas apreciaciones. Nosotros hemos defendido a la República Popular China y a Mao desde cuando se fundó nuestro partido. Sin embargo, las relaciones interpartidarias solo llegamos a establecerlas en el viaje de 1980, 15 años después. Siempre hemos sostenido nuestras propias posiciones y conceptos y somos consecuentes con la forma nacional de nuestra revolución. Los hermanitos aprobaron varias veces el informe, en la misma China, en Bogotá y en Cachipay, pero soterradamente empezaron a decir otras cosas. Nosotros seguimos apoyando a China por el papel que juega actualmente, pero tenemos muchos puntos divergentes que son motivo de debate interno, especialmente sobre la defensa de Mao y de las revoluciones culturales proletarias. Esto lo resolveremos adecuadamente y con una gran discusión teórica sin que se lesione la solidaridad con China. Dependiendo de cómo evolucione la contradicción, la mantendremos cerrada y dejamos una reserva para esperar que los hechos confirmen o no nuestras apreciaciones. Pero sí hay un punto fundamental que determina nuestra posición sobre China. Es el problema del hegemonismo. Mientras China sea un país no hegemónico y respete la autodeterminación de los pueblos, le seguiremos brindando nuestro apoyo político. Esto responde a la pregunta sobre qué vamos a hacer ante lo que sucede en China y si lo podemos decir a todo el mundo. Los ñañes no sabían qué era la democracia cuando hablaban de ella. Esto es lo que estoy probando hace rato. Pedían democracia aunque no se sometían a ella. En determinado momento, los demás llegamos a un entendimiento unánime y dijimos, no más acuerdos, no resolveremos lo del Tolima con el método de los acuerdos. Yo no adopté la decisión de cambiar el método sin la aquiescencia de los demás compañeros de la Dirección Nacional. Todos reafirmaron, no más acuerdos. En el Tolima, las 2/3 partes del partido estaban con el método de la democracia, con el agravante de que Darío Romero se había hecho la autocrítica, algo muy significativo, entre otras cosas, porque era uno de los firmantes del documento y hacía parte del grupo fraccionalista desde sus inicios. Estos siempre han dirigido 2 regionales, Tolima y Nariño. En 1977, Darío tuvo problemas con la mayoría del partido y la dirección nacional lo respaldó y le pidió a la militancia regional que lo apoyara como secretario. Muchos compañeros no lo aceptaron porque llevaron las divergencias al terreno personal. Algunos hasta se retiraron del partido. Yo me encontré con uno de esos compañeros y le pregunté por qué se fue y me respondió, es que uno lo defiende a usted y usted no lo defiende a uno. La otra insubordinación de la base contra el secretario del Tolima fue en 1980. En esta ocasión, Darío aceptó todas las críticas que le hizo la militancia, especialmente la de que manejaba el regional con criterios de grupo y él lo reconoció. Fue una prueba flagrante del grupismo. Entonces, cuando decidimos cambiar el método, estos elementos perdieron el control de la situación, se desesperaron y dijeron 1001 tonterías contra la democracia. Entraron en delirium tremens. Omar había dicho que ellos contaban con la mayoría en el Tolima, pero cuando pedimos que se resolviera por la democracia, entonces se expresó, la mayoría en el Tolima es un emplasto. Quien prejuzga tan temerariamente el carácter de una mayoría, como lo hizo Omar en el caso del Tolima, no puede posar de demócrata. Si las mayorías buenas son las de uno y las de los contrarios son un emplasto, lo menos que podemos decirles es que es una tontería hablar así, sobre todo cuando no se discute el contenido sino el método para resolver los problemas organizativos. 2 grandes lecciones de la lucha interna. He hecho la exposición para llegar a otra gran lección de la lucha interna. Para todo marxista y para todo revolucionario es un deber descubrir
tras las palabras y las apariencias el contenido de clase de todas las posiciones. Creo que debemos tener este principio como una gran regla. Detrás de toda propuesta, actitud o actividad se esconde inexorablemente una posición de clase. Lenin, en 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo, dice: en política, los hombres siempre han sido víctimas necias del engaño propio o del ajeno, y seguirán siéndolo mientras no descubran qué intereses de clase hay detrás de cada una de las frases políticas religiosas. Yo no tenía toda la razón cuando le decía a Enrique Daza en septiembre: hay problemas de fondo, mire siempre los problemas de fondo. Esta es una grande experiencia para todo el partido. He hablado de 2 grandes lecciones en la lucha interna. Primero, en el proceso, a la larga, afloran inevitablemente las tendencias oportunistas. Solamente en los saltos cualitativos se puede conocer la esencia de las cosas. No podemos aspirar a desentrañar plenamente el contenido de algo si no permitimos que afloren todas y cada una de las contradicciones. Por eso, el tiempo es siempre nuestro aliado y la paciencia nuestra mejor consejera. Segundo, es deber de todo marxista desentrañar siempre los intereses de clase que se esconden detrás de cada posición política, dentro y fuera del partido. Son 2 lecciones que parecen contraponerse, pero en realidad se complementan. La segunda se refiere al deber de cada uno consigo mismo, de no dejarse engañar, y la primera se refiere a dar un tiempo prudencial para que los demás desentrañen la verdad y no se dejen engañar. Hubo compañeros que con su impaciencia cayeron en equivocaciones y pusieron en peligro la unidad del partido y el curso normal del proceso interno. Y hubo otros que se desentendieron del grupismo de los ñañes y también cometieron errores. La dirección del MUIR tomó en cuenta ambos factores y acertó. Eso es lo que estamos celebrando en esta conferencia. Contradicciones antagónicas y contradicciones secundarias. Un segundo punto del informe es lo sucedido de septiembre para acá. Mirado en perspectiva, estoy de acuerdo con lo que decía Oscar Parra. Septiembre es una tormenta en un vaso de agua. En ese momento, la inmensa mayoría de los camaradas tenía razón. Creo que en efecto hubo y hay problemas de tratamiento y de estilo de trabajo y se van a seguir presentando. Es una cuestión de la vida interna que tiene que atenderse con un mejor funcionamiento orgánico. No todos los compañeros que han estado en la lucha contra los ñañes están exentos de crítica y errores en relación con estos problemas. Los señalamientos de los errores antidemocráticos hechos por algunos camaradas de septiembre no incuban ninguna actitud contra el partido. Se hacen desde una posición partidaria. Enfrentamos contradicciones con camaradas nuevos y viejos, aunque secundarias. Incluso en ese calificativo enmarcaba la posición de los hermanos, pues si ellos aseguraban que no tenían contradicciones con la línea del partido, lo demás era secundario. Pero en ellos eso no era cierto, como ya se vio. Sostengo que fueron justos todos los procedimientos y los acuerdos de septiembre para acá. Lo aprobado en Pereira y Cachipay así lo consigna. Ya hablé sobre cómo es permisible hacer este tipo de acuerdos y me apoyaba además en las experiencias del partido bolchevique y del Partido Comunista Alemán. Me refiero a las distintas batallas que se han librado con los hermanos ñañez en este periodo. Los impacientes dentro del partido creían que no estábamos batallando, que era una conciliación, no veían el fondo del problema. La primera lucha fue alrededor de la propuesta de unidad con Firmes y el Partido Comunista. Fue una batalla que el MUIR libró unido contra la posición de los ñañez. La libró la inmensa mayoría de los camaradas y resultó exitosa. Hubo momentos difíciles. En una reunión en Cali nos llegaron con el tiempo y la noticia de que el MUIR estaba al borde de los acuerdos con el Partido Comunista y con los Firmes. Los compañeros preguntaron: ¿esto es cierto? Yo no sé, les respondí. ¿Cómo no sabe? ¿Usted no es el secretario de este partido? En realidad no estaba discutido ni aprobado en la dirección nacional. El momento crucial fue cuando Otto dijo en el Comité Ejecutivo Central: esto lo debemos firmar a las 6 de la tarde y hay que hacerlo o quedamos muy mal. Se abrió la pelea y en esa reunión todos tomamos posición en contra de lo defendido
por ellos y se decidió que no podíamos seguir con Otto como nuestro negociador, pues se había quebrantado la credibilidad. Nos pusimos de acuerdo en que se designara a Marcelo Torres para garantizar nuestras posiciones. En firmes dijeron que había llegado la línea dura del Moir a aguar la fiesta. Sin embargo, en la carta a firmes ellos pidieron que se incluyera una frase que les permitiera aparecer de acuerdo con la línea del partido. Quedó ese párrafo, en efecto, señalando que todos estábamos de acuerdo a pesar de que entre nosotros teníamos un fuerte debate y había dos posiciones. La segunda batalla fue la defensa de la alianza con Consuelo de Montejo. El Moir libró unido la batalla. Ellos juran que han respaldado a Consuelo, pero en todo el país el grupo de los hermanos estuvo en contra de esa alianza de manera solapada. Discutí con Otto durante más de 3 horas y aceptó finalmente. Tan justa fue la medida de apoyar a Consuelo, que fue la única parte del país donde sacamos diputación y concejalía, y obtuvimos la más alta votación que hayamos tenido en Bogotá, y pudimos hacer la campaña en la capital sin contar con recursos económicos. En esta batalla hubo unanimidad general del partido contra la posición de los hermanos. La tercera es lo que concierne con el informe de China. El Moir también estuvo unido contra la campaña soterrada y el sabotaje de los ñaños. La cuarta es la lucha por las orientaciones correctas en los regionales de Tolima y Nariño, batallas que libramos firmemente unidos contra el grupismo de la fracción ñañista. Todas las decisiones correctas y el desempantamiento de estos regionales se hizo con el criterio unánime del partido contra ellos. Y la quinta es la lucha contra el barril de los puercos. Cuando resolvimos aplicar el método de la democracia, saltaron y nos echaron a la cara el barril con la lavaza. No hubo cosa que no dijeran. En esa contienda también estuvimos totalmente unidos. Los camaradas de septiembre, quienes contribuyeron a estas batallas, merecen el reconocimiento del partido y la confianza nuestra. Solo en el proceso y gracias a los resultados obtenidos en él, pudimos sacar al grupismo de su cueva y aplastarlo. La declaración fraccionalista. La declaración del grupo la examinamos en el Comité Ejecutivo Central hace 8 días, cuando salió publicada en El Tiempo. En nuestra reunión señalábamos que la declaración está encaminada a endulzarle el oído a la militancia del Moir, de allí su carácter amorfo y ambiguo, para tratar de confundir, pues ellos no pueden renegar de todo de un día para otro, y para mantener su grupo necesitan seguir insistiendo en que no hay problemas con la línea general del partido. Se ven obligados a defender cosas con las cuales están comprometidos y no pueden renunciar a ellas de manera abrupta porque les acarrearía problemas, incluso con su gente. Hablan como si estuvieran todavía dentro del Moir, entre otras cosas para tener espacio para horadar el partido. Esa es la apariencia que presenta la declaración, pero de todas maneras el fondo refleja que todo se dirige a la demanda de que el partido no radicalice su pelea contra el revisionismo y contra el social imperialismo. Las afirmaciones de que no están de acuerdo con la línea del Moir de 1978 para acá se deben a que en este periodo se han vuelto antagónicas las contradicciones con el Partido Comunista y todos los puentes de entendimiento entre nosotros y esa organización se encuentran dinamitados. Los ñañes pretenden reducir las diferencias a lo siguiente. Dicen que la pelea es contra los mamertos, pero que la forma de ganarles es poner el Moir con decisión al frente de la lucha de liberación nacional y demostrarle al país que somos mejores que el Partido Comunista. Es decir, la pretensión de derrotar el revisionismo sin desenmascararlo, lo cual es incorrecto. Dicen que la lucha es contra el imperialismo yanqui y por la liberación nacional, pero esa película ya está proyectada y la conoce todo nuestro partido, nos la sabemos de memoria. Lo que en Colombia y en América Latina no se conoce es que Cuba es un caballo de Troya del revisionismo y que lleva 20 años defendiendo las posiciones oportunistas, 10 años del oportunismo de izquierda y 10 años del oportunismo de derecha. Una revolución de pequeña burguesía que hace el papel de lacayo del socialimperialismo para influir en unas naciones de inmensa masa pequeño burguesa. Yo les decía a los chinos que quien no entienda este factor no puede comprender el desarrollo de nuestro partido. Ahora, por primera vez, podemos hablar contra Cuba.
Le dimos tiempo al tiempo para que los aspectos principales de nuestra posición sobre Fidel y su política fueran aclarados por los hechos. Lo mismo hicieron los chinos. Al principio no se expresaron ni siquiera para responder el famoso debate del arroz, pero ayer nada menos el canciller chino Wang Hua dijo que Cuba estaba metiéndose en El Salvador y Nicaragua y que apoyaba la política de expulsarlos de allí. Hemos sido pioneros en la denuncia de esta situación internacional y por primera vez podemos decir que la autoridad de Fidel Castro no es tan respetable. Es el primer ataque público de nuestro partido porque así nos lo exigían las condiciones de la lucha. Nuestra posición es la defensa de la soberanía nacional y el respeto a la autodeterminación. Cuba echó al cesto de la basura este principio revolucionario. La mayor parte de nuestra propaganda debe estar dirigida a esclarecerles a las masas este problema. Vamos a enfrentar dificultades, nos van a decir sectarios cuando no nos han dicho sectarios, y nos vamos a aislar cuando no hemos estado aislados. A los ñañes les pareció extrema nuestra posición, pero esa es la pelea del momento. Y nos salen con el cuento de que la mejor manera de ganársela al revisionismo es emulando con él. Un compañero escribió un material donde decía que para ganarnos a la gente debemos plantear solo los problemas de Colombia y que lo internacional no debemos tocarlo, la vieja película. Yo creo que es al contrario, nos toca virar por las condiciones actuales en el campo internacional. El compañero se equivoca porque no ve el camino de los periodos. Tenemos que lograr que las ideas concuerden con la realidad, no eludir lo que está sucediendo. La forma de analizar estas ideas y posiciones es compararlas con la realidad, pues nada se resuelve cotejando una idea con otra o este material con aquel. ¿Hay o no una corriente reformista campeando en Colombia y en el mundo? Sin ninguna duda. Hacen foros y conmueven la República. Nosotros somos los únicos ausentes en esos eventos porque tenemos un criterio de clase sobre la democracia. ¿Existe o no la utilización del nacionalismo para engañar al pueblo? Ellos utilizan el nacionalismo y el reformismo y con eso nos están combatiendo. Al juzgar la declaración del grupo, encontramos que no establecen las diferencias entre la vieja y la nueva democracia, ni entre la revolución de nueva democracia y la revolución socialista mundial. En lo primero, los ñañes se inclinan por el reformismo y en lo segundo, por el nacionalismo burgués contra el internacionalismo. Para el MOIR, nuestra revolución se supedita a la revolución mundial. En el material de ellos, el error más garrafal es sobre este punto, aunque dijo que los hermanitos tienen un criterio de relojero sobre la política, viven armando piezas, pero al mejor relojero también se le pasa un pelo a un reloj, y a ellos se les pasó. El escrito de ellos es así, un rompecabezas para tratar de satisfacer las distintas posiciones. Se matriculan en el nacionalismo, se inclinan por el revisionismo y se salen de la posición obrera y marxista. Nacionalismo y no alineamiento. Nosotros, al contrario, hemos de hacer hincapié en el marco internacional. Debemos analizar, por ejemplo, la situación internacional de la época de la Revolución Comunera, cuya conmemoración estamos empeñados en realizar ahora. Comparar esas realidades con la actualidad y sacar las lecciones pertinentes. Esa revolución fue precipitada por la guerra de España contra Inglaterra y por los impuestos que había que recaudar para sostenerla, y fracasó porque no hubo dirección, no hubo ilustración, no se vinculó a la corriente internacional del momento, aprendían únicamente de la ignorancia del peón y no entendieron que Inglaterra le estaba subvirtiendo el orden a España y era la cabeza de la revolución mundial de entonces. Es muy bueno recordar que pocos acontecimientos sociales han sido tan internacionalistas como la guerra de independencia frente a España. Londres era la Pekín de la época. Hay una acusación que nos hacen los hermanitos y que recoge Voz Proletaria en la columna de Antonio. Abro comillas. Estas orientaciones han conducido al MOIR al marasmo, al marginamiento de la lucha de masas y, en la práctica, a la conciliación con el gobierno pro-yanqui de Turbay Ayala, entre paréntesis, y al fortalecimiento del oportunismo encabezado por el Partido Comunista. Cierro paréntesis, cierro comillas. En Voz Proletaria suprimen la parte en paréntesis, pero
en la forma como citan a los hermanos, los tergiversan, abro comillas. A pesar de que nos llenen de ataques y nos llaman oportunistas, aplaudimos la posición de ellos porque se trata de aislar al Moir, cierro comillas, parecen decir los revisionistas. La posición grupista y oportunista de los ñañes y el sentido político de sus palabras no los pueden esconder con un ataque al Partido Comunista. La discusión con la fracción es porque tienen un criterio y una posición revisionista para llevar adelante la lucha. Según ellos, quien no combate oportunistamente al gobierno está con él. Quien no tenga visión revisionista de la lucha reniega de ella. Pero nosotros sostenemos que para atacar al gobierno solo hay una forma y es la que estamos propugnando. Por eso eluden toda discusión y desprecian todo debate teórico. Hay otro problema concreto, es el no alineamiento. En el comité ejecutivo yo decía que para el frente este punto está claro, es cosa juzgada. La gente lo acepta, hasta Firmes y el Partido Comunista estarían de acuerdo con él. Cuando nosotros no estamos presentes, dejan correr el rumor de que aceptarían el no alineamiento. Lo que está en debate es si el Moir puede ser o no alineado. Sobre ese tema nosotros hemos planteado los 3 cerrojos de la unidad y así hemos trabajado con los aliados. A cualquier sector que nos proponga una alianza electoral le presentamos esas 3 pautas, estas 3 condiciones determinadas por la situación política actual. Primero, programa nacional y democrático. Segundo, normas democráticas de funcionamiento. Y tercero, no alineamiento internacional. Pero lo que los ñañes, Firmes y el Partido Comunista quieren es negarle al Moir el derecho a hacer su propia propaganda antisoviética y antirrevisionista. Se tiene que entender y aceptar que nosotros no somos no alineados. Por eso, en el editorial decimos que esa es una concesión al atraso y al acendrado sentimiento nacionalista existente entre el pueblo colombiano. Somos un país atestado de clases y capas medias a las que va dirigida fundamentalmente la programación de los enlatados, las telenovelas y los diferentes programas de televisión. Y todas esas capas sociales son nacionalistas. Nosotros hacemos concesiones temporales, pero no vamos a renunciar a nuestra concepción internacionalista. Como decimos en el editorial de Tribuna Roja número 37 de febrero de 1981, con el título de Los misterios de la política internacional, tenemos que hacer nuestra propaganda, para lo cual los hechos vienen en tropel a darnos la razón. Son 5 años de expansión soviética que hacen estallar la distensión como una pompa de jabón. Está, por ejemplo, la invasión a Afganistán y por eso en enero de 1981 acordamos abrir fuegos con nuestra propaganda contra ese expansionismo. Sin embargo, señalamos que la campaña la debemos adelantar sin molestar a los aliados porque ellos defienden otro criterio sobre ese problema. Para la reunión internacional que tenemos planeada será necesario llegar a una serie de compromisos sobre el tema anterior, porque de otra manera no lograremos realizarla, pues también tenemos diferencias con algunos partidos de América Latina que pueden asistir. La táctica, los compromisos, la democracia son medios de hacer la revolución, pero no se puede poner en juego el carácter de clase del partido. Poco a poco la situación se nos volverá favorable. Con Ricardo Samper iniciamos la entrada al túnel. Con Carlos Bula y César Pardo llegamos a lo más profundo de él y con esta fracción de los hermanos, aunque no quiero ser muy categórico, estamos empezando a salir a la luz. Aunque sé que no es el principal rasero para analizar la política, le pongo mucha atención a lo que dicen las capas intelectuales. Estas capas que tenían opinión adversa en el caso de Bula y Samper dicen ahora, abro comillas, no estamos con los criterios de la fracción, estamos con ustedes, cierro comillas. Se empieza a quebrar la conspiración del silencio. Por eso hay que aconsejarle al movimiento obrero que discuta profundamente los problemas políticos y que no se enrede con el barril de los puercos. Eso es muy conveniente para los obreros y muy favorable para el Moir.
a nivel de las masas, el Partido Comunista ha venido perdiendo influencia. La gente nuestra que está en el barro sabe mejor que nosotros que la situación es favorable. Sobre los problemas del no alineamiento, del internacionalismo y de la vieja y la nueva democracia, no se ha tenido un debate ideológico a fondo que permita a las masas su esclarecimiento, lo cual explica con creces la vigencia del bipartidismo, pues sin claridad sobre esos temas no puede existir un fuerte partido del proletariado. Los del Partido Comunista afirman lo contrario, que no podemos esclarecer el problema de la nueva democracia y del internacionalismo porque aquí predomina el bipartidismo. Hacen concesiones de principios y quieren que los demás se identifiquen con ellos. El país necesita esta discusión y especialmente la necesitan los camaradas obreros, pues solo así podrán construir, fortalecer y expandir su partido. Si esto no se aclara, no podremos romper el bipartidismo. Sobre la táctica. Otro problema con la fracción es el de la táctica. Hace un tiempo los ñañes nos plantearon un reclamo. El Partido Comunista hace protestas, defiende los derechos humanos, realiza foros. ¿Nosotros qué hacemos? Les respondemos. ¿Dónde quieren que hagamos la protesta? ¿En los sindicatos, en las universidades, en los barrios? ¿En cuáles? En el momento actual no tenemos condiciones para hacerlo. Y no lo vamos a hacer porque tenemos que proteger nuestro partido, aunque nos digan que somos unas gallinas. No nos vamos a arriesgar a batallas decisivas. Otto, en uno de los apartes de la declaración que salió en El Tiempo, propuso la gran campaña nacional de protesta. Ya veremos si logran hacerla. Hay una frase genial de Marx, en la cual dice que hay años de historia en que solo se recorren días y hay días en que se concentran los años. En esa frase se resume el problema de la táctica del proletariado. Lenin habla de la revolución lenta y los saltos rápidos. Como todas las abstracciones del marxismo, estos conceptos son sacados de la realidad. Si le ponemos un poco de filosofía, encontramos que así se desarrollan las cosas. También la lucha contra los ñañes ha tenido periodos de evolución y momentos de salto. En este caso, el salto cualitativo fue el 16 de febrero a las 11 de la mañana y todo se redujo a una tragedia para ellos. Tenían que decir en una hora lo que no dijeron en 10 años. Óscar Parra señaló, ustedes han emprendido desde hace mucho rato un viaje sin regreso. ¿Qué tuvo que hacer el partido? Avanzar con calma, de acuerdo con la marcha de los acontecimientos. ¿Qué tiene que hacer el MOIR en periodos de calma? Prepararse, capacitarse, estudiar. Un partido que no aprovecha la evolución lenta, que no le saca jugo, no tiene el derecho de pasar al frente de la batalla en los momentos de auge. Tenemos que aprovechar los periodos de calma para volver al partido experto en todas las actividades sociales. Una organización revolucionaria que no conoce cómo trabajan las distintas clases sociales no puede utilizar una táctica correcta. Aprender a dominar todas las formas de lucha, ganar presencia en todas las actividades sociales. Eso de la combinación de todas las formas de lucha es cierto, pero solo en parte. La otra parte, verdadero secreto de la táctica, es señalar en cada momento la tarea principal que jalona el proceso y la forma principal de lucha que determina todas las demás tareas. Si somos expertos en todas las formas de lucha y dominamos todas las actividades sociales, podremos asirnos a la que jalone el proceso en el instante necesario. Por ello debemos aprovechar estos periodos de calma. ¿Quién decide en qué momento se utiliza una forma de lucha como la principal? ¿Lo decide la dirección del partido, el comité ejecutivo, los genios? No, lo decide el desarrollo de la lucha de clases. A Mao le preguntaron, ¿qué hicieron ustedes para realizar esta magnífica revolución? Apresurarnos a ponernos al frente de las masas cuando éstas se pusieron en marcha, fue su respuesta. La primera base de apoyo de Mao, donde fracasó, fue en las montañas de Chincan. Lo que más me impresionó haciendo el recorrido por esa región fue ver un gigantesco mapa lleno de banderitas y cada una representaba una insurrección en el sur de China. Había cientos o más y las montañas Chincan eran solo una de ellas. La dirección del partido había puesto una bandera, las masas más de 100.
El dogmático confunde los periodos. Cuando Mao crea el partido, están en el auge de la revolución democrática en China. Pero acá es distinto. Nosotros no somos la generación de Uribe Uribe, quien fue una especie de Su Yat-sen colombiano. Nosotros somos la generación de Alberto Lleras Camargo. Nos correspondió el auge del bipartidismo o del Frente Nacional después de la tragedia de la violencia, y para que las dificultades fueran mayores apareció Cuba, y entonces sí que se nos complicó todo. En 20 años hemos avanzado solo unos pocos días, pero lo importante es que el partido aprenda, se consolide y esté preparado para los momentos en que en unos días se concentren los acontecimientos de muchos años. Ya somos expertos en luchas como la estudiantil, la electoral, y un compañero decía que sabemos desde cómo fundar un sindicato hasta cómo liquidarlo. Risas. Este año estamos celebrando los 10 años de la lucha estudiantil. ¿Quién decidió en 1971 que en el campo estudiantil se diera la principal batalla del pueblo colombiano? ¿El MOIR? No, nadie. Lo que hicimos fue afanarnos para estar al frente del estudiantado y tal vez discutir 2 o 3 cosas y recomendar otras tantas. Fueron las masas estudiantiles las que sacudieron el país, y nosotros, que logramos acertar sobre lo que correspondía hacer, sacamos buen provecho político de lo que pasó. El acierto en la táctica depende mucho del conocimiento y del análisis que hagamos sobre la situación internacional. La forma de lucha la deciden los factores externos. La agudización de la crisis, las contradicciones nacionales e internacionales, etc. Hay 2 frases que son muy manidas en la izquierda, que parecen muy sabias sobre la táctica, pero que en verdad son huecas y dogmáticas. La de José Antonio Galán, el comunero: ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que ha de ser que sea. Puede tener su valor estratégico, pero desde el punto de vista táctico es incorrecta. La retirada es una forma de lucha, y como tal tenemos que aprenderla. Como lo hicimos en Telecom y en ASEP, a veces es necesario retirarse y hay que saber hacerlo bien. Otra frase muy común en las declaraciones de la grupusculería es la de agudizar la lucha de clases. Es también una frase vacía y falsa en lo táctico. La tarea del partido no es agudizar la lucha. Sabemos que las luchas se van a agudizar a tal punto que la inquietud será no alcanzar a atenderlas. Yo creo que el pequeño burgués tiene 2 problemas. Su método artesanal pues tiene una visión recortada y reducida de la historia y del proceso social. En realidad cree que los largos y complicados procesos sociales los puede medir con la vara con la que mide su existencia personal. Para una persona 20 años son mucho tiempo, pero para la historia de un pueblo son un suspiro. El poder solo es para los pacientes. Lo que el MOIR tiene que hacer es aprovechar la calma, cuando bullen el reformismo y la reacción, para ponerse a estudiar y a prepararse para los grandes días. Eso es bueno. En épocas de paros y grandes movilizaciones es mucho más difícil estudiar. Fogueémonos en todas las actividades sociales. El estudio del marxismo y de las condiciones políticas del país y del mundo es para el revolucionario una gran actividad. Aprendamos sobre la táctica. No lancemos nunca el partido a que atraviese solo el campo abierto. Claro que hay batallas impuestas, pero luchemos al máximo para que no nos lleven a la liquidación por una mala interpretación táctica. Otro ejemplo de errores en la táctica es el de la eterna consigna del segundo paro cívico nacional, tan defendida por los revisionistas y por todo el oportunismo de izquierda. A los de la pequeña burguesía les sucede una tragedia. Quedan enamorados de la forma de lucha en la cual les haya ido bien. Abro comillas: como hicimos un paro cívico nacional y nos fue bien, sigamos haciéndolo. Cierro comillas. Como el 14 de septiembre de 1977 fue muy bueno, repitámoslo en 1978, 1979 y 1980, y en 1981 vamos para el 4º año de la consigna. ¿Es eso táctica? No, eso es un engaño a la gente. ¿Cómo actuó el MOIR sobre este problema del paro cívico? El día
que en un acto de soberbia presidencial López Michelsen les cerró la puerta del Palacio de San Carlos a los esquiroles de la UTC y de la CTC, nosotros citamos el comité ejecutivo y dijimos, se va a dar el paro y tenemos que apoyarlo. Habíamos analizado todos los factores en pugna, factores que después, en septiembre de 1977, no se dieron de nuevo, entre otras cosas porque Turbay es un manzanillo componedor, muy distinto a los soberbios Alfonso López y Carlos Lleras. En septiembre existían las condiciones entre Pastrana y López. Eso no se da hoy. Ninguno de esos factores los define una declaración del MOIR. A este lo que le corresponde hacer es seguir atento al curso de los hechos y definir su táctica de acuerdo con la realidad.